A lo largo de las 4 temporadas de The Boys, Billy Butcher hizo de su misión de vida acabar con Vought, Homelander y los Supes. Impulsado por la venganza por su esposa Becca, mató a 14 personas en el camino. En este video voy a cubrir a cada persona que Billy Butcher mató. La primera vez que Billy Butcher mató fueron 3 agentes de Vought, marcando el brutal inicio de su guerra contra los Supes. Mientras investigaban una instalación de Vought, Butcher y 2 Milésima descubrieron una verdad impactante. Las sopas no nacieron, fueron creadas. Filas de recién nacidos yacían en incubadoras, cada uno conectado a un gotero lleno de compuesto quinta. Butcher puso algo del compuesto quinta en una jeringa para robarlo y estaba por irse cuando guardias armados irrumpieron, con armas en mano. Muy bien, larguémonos. Sin armas y sin a dónde huir, Butcher tomó una decisión al instante. Acercó una incubadora cercana hacia el muro donde se ocultaban, dejando confundidos a los guardias. Levantó al bebé de su incubadora y apuntó su pequeña cabeza a los guardias. La visión calorífica del infante se encendió, lanzando rayos azules abrasadores que atravesaron a los 2 primeros agentes, cortándolos limpiamente por la mitad. Sus cuerpos cayeron al suelo en 2 partes separadas, el nauseabundo olor a carne quemada llenando la habitación. El tercer guardia dudó, sin querer disparar a un bebé. Eso resultó ser un error fatal, pues el bebé activó de nuevo su visión láser y le cortó la cabeza. Al instalarse el silencio, Butcher se rió de lo absurdo antes de volver a dejar al bebé. 2 Milésima se quedó sin palabras, aún procesando lo que acababa de presenciar. Era la primera vez que Butcher mataba en la serie, pero ciertamente no sería la última. La siguiente persona en la lista era Charles, mejor conocido como Mesmer, un supe acabado que cometió el error fatal de traicionar a Billy Butcher. Antaño estrella infantil con un programa de éxito, Mesmer había caído hace mucho en el olvido. Reducido a firmar autógrafos en convenciones. Expulsado de Vought por usar sus poderes para tráfico de influencias, su único. Pero él no estaba satisfecho y vio una oportunidad para algo mayor. Con la esperanza de recuperar su antigua fama, traicionó a Butcher y a su equipo entregándole información sobre ellos a Homelander. Exigió un empleo en Vought, pero Patriota, por supuesto, se marchó sin prometer nada. Butcher, siempre un paso por delante, había previsto la traición y le había colocado un rastreador por si acaso. Te puse un pequeño bicho encima. Localizó a Mesmer en el baño de una estación de metro, acorralándolo sin escapatoria. Butcher entonces lo golpeó, revelándole su pasado a Mesmer con cada golpe. Desesperado, Mesmer imploró por su vida y ofreció sus poderes para ayudar a Butcher a encontrar a su esposa. Butcher lo agarró por la nuca y le estampó la cara contra el fregadero un total de 6 veces hasta que la porcelana quedó teñida de rojo. Mesmer se desplomó inerte. Sin remordimiento, sin vacilación, Patriota obtuvo su información, pero Mesmer nunca consiguió la fama ni la redención que tanto deseaba. Un final brutal a manos de un hombre que ya nada tiene que perder. ¿Alguien se alegró de que Butcher hiciera esto? Comenta aquí abajo, porque Mesmer fue muy molesto en mi opinión. Todos, antes esto era intencional, la siguiente víctima de Butcher sería más bien un daño colateral. The Boys se vieron perseguidos por Profundo, quien desesperaba por probar su valía ante los 7. Intentó detener su huida invocando tiburones para perseguirlos, pero los chicos se acercaban cada vez más a tierra, y en un último movimiento, Profundo invocó una ballena montándose sobre ella. Maniobró frente a la playa y se puso de pie triunfante, evidentemente esperando que se rindan derrotados. Pero Butcher, como siempre, no tenía intención de detenerse. En lugar de frenar, aceleró y se estrelló contra el enorme cuerpo de Lucy, atravesándola en una escena horrorosa de sangre y vísceras. El bote atravesó la carne de Lucy, dejándola ensartada en la orilla. The Deep fue repelido, quedando inconsciente. Dentro de los restos de la ballena, Hughie estaba realmente dentro de la ballena. La abrumadora visión de las entrañas rodeándolo lo dejó en estado de shock. El intento de redención de The Deep no fue más que un chiste. Su gran misión terminó con la desafortunada muerte de Lucy y su autoestima disminuyó aún más que antes. Mientras tanto, los chicos seguían por las alcantarillas sin poder borrar de su mente el cuerpo destrozado de Lucy. Es solo otra prueba de que el carnicero nunca dudó en hacer lo impensable.
Al igual que Lucy, esta otra pobre sopa estaba en el lugar y momento equivocados, especialmente cuando Butcher está involucrado. Oculto tras los muros de Sage Grove, Vought realizaba experimentos perturbadores para perfeccionar el compuesto quinta, inyectando a sujetos adultos con la esperanza de estabilizar sus poderes. Muchos de estos pacientes eran inestables, impredecibles y letales. Cuando los Boys se infiltraron en la instalación, se desató el caos, con los superhéroes presos liberándose y masacrando a guardias y personal por igual. Entre ellos había un paciente, errático y volátil, que había escapado del edificio y aparecido tras Butcher, Starlight y Hughie. Al principio, Butcher intentó calmarlo y tranquilizarlo. El súper estaba claramente perturbado, sin embargo, y lanzó una potente onda expansiva, dejando a Hughie, quien estaba en la furgoneta, herido mientras ésta volcaba varias veces. Butcher reaccionó al instante. El paciente, aún conmocionado por sus habilidades antinaturales, apenas tuvo tiempo de procesar la situación antes de que Butcher levantara su arma y disparara. 3 disparos al pecho. El traje se tambaleó antes de desplomarse al suelo. Sus poderes no ofrecieron protección contra las frías y duras balas. Butcher fue de inmediato a ver a Hughie, quien, atravesado por metralla, se desmayó poco después. Esta vez Butcher sí muestra algo de humanidad, intentando ser pacífico al principio, pero al ver que el traje era peligroso, no perdió tiempo en eliminarlo. Aunque a Butcher aún le quedaba algo de humanidad en ese último asesinato, el siguiente deja claro que se está desvaneciendo. Gunpowder, antiguo compañero de Soldier Boy y un supe obsesionado con las armas que se hizo famoso defendiendo la Segunda Enmienda. Había pasado años oculto tras su estudiada imagen pública, fingiendo ser un patriota mientras enterraba el trauma de su pasado con Soldier Boy. Butcher vino a llamar, haciendo preguntas sobre Soldier Boy, el supuesto líder caído del equipo. Pero Gunpowder se negó a hablar, obligando a Butcher a usar la fuerza. El primer encuentro entre ambos terminó con Gunpowder superando a Butcher, hiriéndolo en la pierna y el rostro antes de que Butcher pudiera escapar. Pero cuando Butcher regresó, ya no era el mismo hombre mortal. Ahora potenciado con V-24, era más fuerte, más rápido y más peligroso que nunca. Las balas de Gunpowder, su mejor arma, resultaron inútiles ante la nueva invulnerabilidad de Butcher. El traje se dio a merced de su enemigo, completamente apaleado, y confesó todo lo que sabía sobre la desaparición de Soldier Boy. Gunpowder suplicó clemencia. Butcher estaba fuera de control. Machacó la cara de Gunpowder hasta hacerla pulpa antes de liberar su visión de calor, cortándole la cabeza por la mitad en una escena macabra. Con un solo asesinato, Butcher cruzó una línea sin retorno, abrazando aquello mismo que buscaba terminar. El siguiente grupo de cuerpos que dejó Billy Butcher a su paso pertenecía a 4 guardias rusos que tuvieron la mala suerte de interponerse entre él y su misión. Butcher y los Boys se infiltraron en un complejo militar ruso buscando al desaparecido Super Soldier Boy. En caso de problemas, Butcher tenía un as bajo la manga. V-24. El compuesto quinta temporal que lo convirtió en aquello que tanto despreciaba. Con sus nuevos poderes recorriendo sus venas, se volvió una fuerza imparable. Y cuando sonó la alarma y los guardias entraron disparando, él estaba listo. Los chicos probaron armas al principio. El primer guardia apenas pudo reaccionar antes de que Butcher le disparara al pecho, desplomándolo al instante. Entonces Butcher recordó que tenía poderes y caminó confiado hacia el fuego. Para sorpresa total de los demás chicos. ¡Alto! ¡Buenas, cabrones! El siguiente guardia fue partido en 2 por la visión calorífica de Butcher. Otro guardia corrió la misma suerte, un rayo abrasador en el pecho que lo dejó muerto. El último intentó huir pero no llegó muy lejos. Butcher lo agarró, le giró la cabeza y le rompió el cuello sin pensárselo 2 veces. La carnicería fue brutal, pero Butcher no se inmutó. Con cada muerte sobrehumana, se alejaba más del hombre que fue, acercándose a convertirse en los monstruos que juró destruir. La 12ª persona que Butcher mató fue Splinter, un superhéroe menor con la habilidad de extender y usar sus huesos como armas. Splinter había derrotado a Kimiko y tenía las vidas de Frenchie y 2000ª en sus manos. Eso fue hasta que Butcher decidió hacer su entrada. Mientras Firecracker transmitía en vivo, alardeando prácticamente de haber vencido a los Boys, Butcher la golpea en la nuca con una palanca burlándose de Splinter. ¿Vas a dejar que te golpee esa cabeza hueca?
Obviamente, esto terminó funcionando tal como Butcher planeó, y comenzaron a tener lo que podría describirse como una pelea cómica. Eso fue hasta que Butcher se dejó llevar demasiado con uno de los clones, moliéndolo a golpes con su palanca. Los otros clones aprovecharon la ocasión y se abalanzaron sobre Butcher, inmovilizándolo en el suelo. ¡Sacad a los chicos de aquí! Con un poco de ayuda de los chicos, Butcher prevalece una vez más. Seguidor de Firecracker y figura inquietante, Splinter poseía una habilidad única. Podía multiplicarse en un enjambre de clones idénticos. Pero a pesar de su bravuconería, su poder tenía un defecto fatal. Sus copias estaban atadas al original. Elimina al principal y el resto caerá. Este asesinato alejó a Butcher del hombre que juró ser, empujándolo aún más por el oscuro camino que recorría. Y de aquí solo empeora. Esta sería la última vez que veríamos a Butcher algo humano. Eso es, hasta que masacra a Ezequiel. El enfrentamiento tuvo lugar dentro del tráiler de Firecracker, donde Ezequiel pilló a Frenchy curioseando. Soy el mayor fan de Firecracker. Sin dudarlo, atacó, usando sus extremidades extensibles para zarandear a Frenchy por la caravana antes de lanzarlo por la ventana. Justo entonces, Butcher interviene, listo para vengarse de lo que Ezequiel le hizo a su amigo. Oye. Ezequiel extiende los brazos, listo para otra fácil presa, justo cuando Butcher saca un extintor y lo rocía con nitrógeno líquido, congelándolo como un carámbano, antes de romperlo con su fiel palanca. Pero, por otra parte, Ezequiel sigue siendo un supe y empieza a lanzar a Butcher por la caravana antes de estrangularlo. Él ve a Becca antes de desmayarse. Algo mata a Ezequiel. Definitivamente no fue Billy Butcher. En un momento de brutalidad aterradora, Butcher, ya sin control total de sí mismo, despedazó a Ezequiel, dejando solo restos dispersos. Incluso él pareció atónito por lo que había hecho. Mientras los chicos procesaban la carnicería, una cosa estaba clara: Billy Butcher se hundía cada vez más en el abismo. Y no había forma de saber hasta dónde llegaría. Eso fue hasta su siguiente y última víctima hasta ahora. La última víctima de Butcher en la cuarta temporada protagonizó uno de los momentos más impactantes de la serie. Victoria Neuman y Hughie estaban a punto de cerrar un trato decisivo. Por fin tendrían a un supe de su lado, además de Kimiko, y uno de los más poderosos, además. Pero Neuman necesitaba este trato tanto, si no más que Hughie y los Boys. Necesitaba protegerse a sí misma y a su hija, y esta era la única forma. Genial, así que nos ayudarás a acabar con Bounty Patriota. Pero antes de que pudiera cerrar el trato, Butcher llegó, más frío y despiadado que nunca. ¿Cansado? Sin tratos. Liberando los zarcillos retorcidos que brotaban de su cuerpo, los envolvió alrededor de su torso, apretando con una fuerza aterradora. Su hija estaba lista para enfrentarlo con confianza hasta que Butcher la puso en su lugar. Se aseguró de que nadie interviniera, ni siquiera Starlight o Kimiko. Neuman luchó. Apretó su agarre, levantándola del suelo mientras sus costillas crujían bajo la presión. Luego, con un último tirón, la partió en dos, su cuerpo dividiéndose en una grotesca muestra de fuerza bruta. Sus restos empapados en sangre cayeron al suelo mientras Hughie permanecía paralizado de horror, comprendiendo que lo que quedaba de Billy Butcher se había ido. Este momento marcó el descenso final de Butcher a la brutalidad, probando que estaba dispuesto a todo para lograr su objetivo de acabar con los supes. Y personalmente no esperaba esto en absoluto. Pero si disfrutaste el video, asegúrate de suscribirte, y nos vemos en el próximo video sobre cada persona que Homelander mató.